Paz a vosotros, hermanos. El tema que corresponde a este sábado 27 de agosto lleva por título Ser madre, una bendición. Está basado en Proverbios 31:28. Levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada, y su marido también la alabó. El objetivo, al igual que el de la semana anterior, es el mismo: conducirse con pensamientos y acciones edificantes que fomenten la unidad y armonía del hogar por medio de la enseñanza de la madre. Ahora ya tratamos la semana pasada sobre el padre, ahora vamos a tratar en esta ocasión sobre la madre en sí. Y esta parte, hermanos, es también muy hermosa. Vuelvo a repetir, ser madre, una bendición. Esta palabra la encontramos desde los orígenes de la creación. Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 3, en su versículo 20, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí vemos cómo ese primer nombre, Eva, tiene mucho que ver con el objetivo primordial que esta mujer iba a desempeñar en la creación de Dios: ser madre de todos los vivientes. De tal forma, hermanos, que desde un principio el que la mujer concibiera en su vientre era algo especial, hermanos, previsto por nuestro Dios, y que le da esa honra, esa grandeza, ese honor, ese adorno a la mujer. También lo vemos reflejado en la bendición de Abraham, en aquel entonces cuando todavía no se cambiaba el nombre a Sara, y cómo ese nombre fue cambiado, y al ser cambiado el nombre, con el nombre fue dada u otorgada una bendición. Y la bendición es similar a lo que vimos también con Eva. Se encuentra en Génesis en su capítulo 17, en su versículo número 16, y vemos que nos dice: y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo serán de ella. Entonces, hermanos, desde allí vemos cómo hay una bendición, y una bendición grande cuando dice la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Entonces, hermanos, esto es algo grande y hermoso cuando la mujer logra tener sus hijos, y esto es una bendición preciosa para aquella mujer que logra tenerlos. Es algo también, hermanos, que nosotros podemos valorar dentro de nuestros tiempos. Digo valorarlo porque se están perdiendo muchas cosas en la juventud actual. Hoy día el tener hijos ya no es un objetivo incluso de los matrimonios. En muchos casos solo se habla de casarse o de vivir, como que ya no hay ese deseo de engendrar o de tener hijos, y se está perdiendo esta parte interesante de la palabra de Dios. Dice el Salmo 113, hablando incluso de la estéril, dice la palabra de Dios en Salmo 113, en su versículo número 9, dice así: Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Cuando alguna mujer pasa el tiempo, mucho tiempo, dice el salmista, y por fin logra tener un hijo, es una alegría grande para ella y una grande bendición. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto, hermanos, a esta parte. Ahora, cada bendición, y hay que estarlo repitiendo, cada bendición trae consigo también
responsabilidades y muchos compromisos que tenemos que cumplir. Eso lo sabemos y conocemos también esa parte importante de la palabra de nuestro Dios. Ya mucho se ha hablado de la función de una madre y creo que también hasta cierto punto como Iglesia de Dios estamos conscientes de la Biblia y de la palabra de Dios. Yo quisiera referirme a algunos aspectos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 31. Dice Proverbios 31 a propósito de nuestra cita base, pero yo me quiero ir al primer versículo del capítulo 31. Dice así: palabras del rey Lemuel. Lemuel quiere decir que pertenece a Dios. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Este capítulo es un capítulo bien hermoso de la palabra de Dios. Ya se ha repasado bastante, habla sobre esa mujer fuerte, sobre las funciones que tiene dentro de la casa, cómo atiende al marido, cómo atiende a los hijos, todo lo que hace en todo momento. Hay consejos hermosos dentro de esta parte, pero inicia, curiosamente este capítulo, inicia así, la profecía con que le enseñó su madre. Una sabiduría hermosa y algo interesante. Digo interesante y más cuando dentro de la Biblia encontramos o buscamos entre los reyes de Judá, jamás vamos a encontrar a un rey que en realidad tenga este nombre, Lemuel. Muchos lo quieren atribuir a Salomón. Pudiéramos decir que está bien atribuirle a Salomón, o que a Salomón se atribuye este nombre de Lemuel, que pertenece a Dios. Pero también es importante verlo desde el enfoque espiritual. Cómo, hermanos, una madre tiene que llevar a sus hijos a Dios, hacer que sus hijos pertenezcan a Dios, se transformen en Lemuel, de tal forma que esa es una de las funciones más importantes que debe de tener una madre para con sus hijos, y cómo enseñarlos, cómo guiarlos, cómo formarlos por el buen camino, cómo educarlos, cómo cuidarlos, protegerlos, ayudarlos. Es que la función de una madre abarca muchísimas cosas. Es una labor muy agotante, pero muy hermosa, porque de una o de otra forma, hermanos, siempre una madre es la que debe o está más cercana a sus hijos. Y esta es la parte hermosa también de la palabra de nuestro Dios. Decimos nosotros como padres que hay cosas en el hogar que los últimos en enterarnos somos nosotros, pero siempre hay un apego o una cercanía mucho más grande para con la madre de familia. De allí que su papel debe de ser muy importante y muy especial, ser muy cuidadosas, muy prudentes en la forma de educar a los niños, de guiarlos, de guiar a los hijos. Los hijos se van convirtiendo en jóvenes, pero aún jóvenes necesitan de su madre, así como se necesita del padre. Necesitan de su madre, y adultos, viejos, de todas formas seguimos necesitando de nuestra madre. Y es algo hermoso el que nosotros vayamos viendo esta parte, y cómo la mujer, de acuerdo a las etapas que va viviendo, debe de aprender a comportarse. Dice que las viejas deben de enseñar a las más jóvenes a ser prudentes. Entonces, la mujer, cuando empieza a tener sus hijos como madre, debe de ejercer la prudencia en todo momento, amar a sus hijos, amar a su esposo. Y cuando va envejeciendo, se va convirtiendo en maestra de honestidad, de buenos ejemplos, de buenas enseñanzas, ya no solo para sus hijos, sino proyectar más allá para que también las más jóvenes vayan aprendiendo. Esta es la parte que toca a la mujer en todo momento. Hay una parte interesante de la Biblia
que también quisiera yo referir. Allá en 1 Timoteo, capítulo 2, les digo, hay mucho que hablar de una madre, bastante, pero se ha hablado a lo largo de los temas de estos temas que estamos llevando los sábados. Se ha hablado bastante también en esta parte. Yo quiero también tocar 1 de Timoteo, capítulo 2. Dice en su versículo, primeramente en su versículo 12, para poder entender el enfoque. Dice 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. De tal forma que entendemos esta parte. Esta parte no es para que la abordemos a plenitud como ministerio, sino más que nada para que veamos dónde le toca enseñar a la mujer, en qué momento y en qué lugar tiene autoridad la mujer, dónde está su autoridad y dónde está su espacio para enseñar. Dice allí no permito, pero sí dice el versículo 15, empero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en la fe y caridad y santidad con modestia. Se salvará, dice, engendrando hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hay una palabra que se repite, esta palabra se repite allá en 1 Timoteo 5:14 para poderla entender, y es la misma raíz griega que vamos a entender en este momento. 1 de Timoteo 5:14. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, pero aquí ya no dice engendren, dice críen. La misma palabra griega que se ocupa en el capítulo 2, versículo 15, es la misma palabra griega que se está ocupando en este capítulo 5:14, pero en lugar de decir engendren, dice críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Aquí entonces la función de la mujer como madre no solo es engendrar, sino que al engendrar nos estamos refiriendo a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, guiarlos conforme a la palabra de Dios, educarlos, formar hijos, formar un pueblo para Dios. Este es el sentido desde Génesis 3:20, cuando dice la madre de Eva que iba a ser madre de todos los vivientes. Recordemos que todo aquel que se convierte y sirve a Dios está vivo para Dios. Y a esta parte es a la que se refiere y a ese enfoque le da a la mujer. La mujer quiere tener un espacio para tener autoridad. Ese es su espacio como madre. Quiere tener un espacio para enseñar. Ese es su espacio como madre. Formar y educar a sus hijos. Eso así como al hombre la responsabilidad es de guiar, de enseñar como padre, de tener autoridad tanto en el hogar como cabeza del matrimonio, como en la congregación, estar en un ministerio, educar, formar y enseñar. También la mujer tiene su espacio y a ambos pueden obtener salvación, pueden obtener grande bendición siempre y cuando cumplamos en lo que nosotros nos corresponde. ¿Cuál es el consejo de 1 Timoteo 2:15? Que permanezca, esa madre debe permanecer en la fe. Siempre que todo lo que haga, lo haga guiada conforme a la palabra de nuestro Dios. Hay un caso muy especial que ha sonado históricamente y que lo hemos repetido en algunas ocasiones. Se encuentra en primer libro de los Reyes, en su capítulo número 3, precisamente cuando el rey Salomón comenzó su reinado. Y esta parte, hermanos, nos va a ayudar también para entender el amor de una madre. Primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 3, dice en su versículo 16, en aquella sazón
vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Y dijo la una mujer: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantóse a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, y aquí que estaba muerto, mas observéle por la mañana, y vi que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Esta parte, hermanos, la conocemos y conocemos la historia. Era una situación un poco complicada, grave, como para el juicio del rey Salomón, y para probar su sabiduría era algo complicado de resolver en aquel momento. Pero vamos a ver también el dolor de una madre, la desesperación que tenía de ver a su hijo vivo en los brazos de la otra, y que la otra se había aferrado al hijo vivo, aunque ya había matado el suyo, se había aferrado al hijo vivo, y la otra, con el dolor de su corazón de no poder tener en sus brazos a su hijo, de no poderlo cargar, de no poderlo abrazar, porque la otra se lo había arrebatado. Es algo complicado para una madre poder vivir este tipo de situaciones. Dice el versículo 24, para que podamos abreviar: y dijo el rey: traedme un cuchillo. Y trajeron al rey un cuchillo. Enseguida el rey dijo: partid por medio el niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Esta parte es preciosa, hermanos. Es preciosa y marca el sentido de una madre. Ese sentimiento, eso que hay en el corazón de una madre por el amor de un hijo. Sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el hijo, el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. ¿Cómo se puede esconder el amor de una madre? No es posible. No es posible esconder el amor de una madre. Y es bonito, hermanos, ver este tipo de expresiones dentro de la palabra. Ser madre es una bendición. Cómo ese amor no puede resaltar en aquel juicio, hermanos. Vemos claramente cómo ese amor fue el que salvó al hijo y el que los unió de nuevo, porque son amores que no se pueden ocultar. La madre hace evidente el amor por su hijo, y esta parte es interesante. Si lo reforzamos con Isaías capítulo 49, en su versículo número 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Es una pregunta, hermanos, una pregunta que hace el profeta. ¿Se olvidará? Bueno, por boca de Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará? Y esto, hermanos, es algo que hace a una madre darle ese sentido especial y darle esa grandeza
ese honor, esa honra, esa belleza que solo una madre puede tener, eso que la hace especial. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí en Isaías capítulo 49, versículo 15. Sí habla y dice que si pudiera darse el caso de que una mujer o una madre llegara a olvidarse de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Y hermanos, esta parte debemos de tomarla en cuenta. En este tiempo hay muchas mujeres que rechazan ser madres. Hay otras mujeres que cometen fornicaciones y ven que hay un embarazo de por medio y buscan la manera de abortar, de deshacerse de los hijos, por el temor, por lo que la sociedad, por lo que la iglesia lleguen a decir, no sé, porque sienten que no van a poder, porque no hay quien les responda, porque de su casa las despedirán. Hay tantas cosas y tantos factores y de pronto desean abortar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está sucediendo en la iglesia de Dios? Por eso es que debe de haber un cuidado absoluto en todas las cosas. Yo no quiero con este tema que se exprese que el ministro dijo que no aborten. No, mejor todavía, lo que yo estoy queriendo o lo que yo estoy mostrando a través de este tema es que no se den estos casos, que no se den estas circunstancias, que todas las cosas se hagan en el orden de Dios, que los jóvenes se casen y después de casarse que críen hijos. Ese es el orden y eso es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado siempre, para que esa madre que va a tener sus hijos los vaya formando y los vaya teniendo dentro de, pues ahora sí, dentro de una legalidad espiritual hermosa, de acuerdo a la alianza de la palabra de Dios. Hay otra parte, hermanos, del sufrimiento de una madre, pero que también nos deja ver su amor y la separación de una madre de su hijo y el reencuentro también. En Éxodo capítulo 2 vemos cómo esa parte, hermanos, es interesante, porque en aquel momento, por órdenes del faraón, estaban asesinando a todos los hijos varones que nacieran. Esa fue la orden del faraón, que se echaran en el río todos los hijos varones que nacieran, solamente que se reservara la vida a las hijas. Y entonces dice Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvolo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y vemos aquí cómo de pronto aquella mujer fue separada de su hijo y aquel niño fue puesto en el río. Yo quisiera entender esta parte es hermosa de la palabra de nuestro Dios, cómo de pronto hay que tomar riesgos, y aquella mujer tomó un riesgo grave, dejar a su niño solo, pequeño, nadando en un río, con el riesgo de que aquella arquilla de juncos se pudiese quizá voltear y el niño pudiese ahogar, y hermanos, es algo terrible, el dolor, el sufrimiento, el no poder hacer más, pero era preferible para ella esto que permitir que su hijo se lo mataran. Buscó una salida, buscó cómo proteger a su hijo, buscó cómo salvarlo de aquella muerte que para él parecía segura.
Y esta parte, hermanos, también nos dejan ver cómo la madre hace sacrificios grandes e inmensos por el amor que le tiene a sus hijos. Dice la palabra y vemos y conocemos la historia más adelante, como una hermana suya solo dice, pudiéramos entender que era María, que iba cuidando por la orilla del río el avance de aquella arquilla de juncos, cuidando y cuidando hasta que llegó hasta donde se encontraba la hija de Faraón. La detuvieron, la acercaron y vieron que se trataba de un niño que lloraba. Y aquella mujer, también por disposición divina, tuvo compasión del niño. Aunque vio que era de los niños hebreos, tuvo compasión de él. Entonces su hermana que estaba cerca le dijo a la hija de Faraón que si le llamaba una ama de los hebreos para que le criara al niño. Y ella respondió que sí. Y llamaron a la madre del niño y se reencontraron. ¿Y cuál fue la orden? Dice en el versículo 9, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Partes hermosas de la palabra de Dios que nos dejan ver el valor de una madre y cómo, hermanos, esta es una bendición hermosa, saber, hermanos, que se cumple con una función extraordinaria. Dios hizo todas las cosas en perfección y dentro de lo que Él creó, cuando crea a la mujer, cuando forma a la mujer de la costilla de Adán, hizo algo hermoso, algo maravillosamente hermoso y que nosotros podemos hasta el día de hoy valorar con esa misma grandeza. Una mujer que vendría a ser madre, y así como ella, todas las mujeres que logran tener un hijo tienen una grande bendición, pero también ellas tienen que responsabilizarse en todas las cosas que tienen que hacer. Hay mucho que hablar de una madre, hemos hablado demasiado. Espero que estos textos puedan servir de complemento para ese tema que en este sábado se dará. Dios sea con todos, mis amados hermanos. Paz a vosotros.